Bueno, muy bien, pues muchísimas buenas tardes, querido público. Quiero agradecer su atención y su participación en este programa. Hoy tenemos un invitado muy especial, a Jesús Márquez, quien es un asesor político y es un miembro actual del presidente Donald Trump en su campaña. Bueno, pues tenemos algunas preguntas que hacerle al señor Márquez. Y bueno, nos gustaría, Jesús, que antes de empezar con estas preguntas, pues nos des tú un poquito de tu historia, cómo es tu trayectoria, cómo fuiste a involucrarte en el mundo de la política, qué te motivó y cómo es que llegaste pues a estar en la campaña con Donald Trump. Cómo no, muchas gracias. Un honor y un placer para mí estar invitado en tu programa, José Manuel y también Isaac. Saludos, saludos a todo el auditorio de México y también de mexicanos que viven en Estados Unidos, en el extranjero, principalmente acá en Estados Unidos. Pues sí, mira, yo soy Jesús Márquez, soy un estratega político republicano, conservador. Soy lo que se conoce acá en Estados Unidos como un consultant, un consultor, y a lo que me dedico es a desarrollar estrategias y llevarlas a cabo en cuestiones de campañas políticas de todo nivel, ¿no? He trabajado en campañas de senador para los Estados Unidos, de congresistas, también a nivel local en el estado donde yo resido, en el estado de Nevada. También he estado trabajando con la campaña de Donald Trump desde el 2016, cuando fui nombrado o miembro del primer cónsul hispano para Donald Trump. Te voy a contar un poco más de eso en un momento, pero inicio mi carrera como asesor político aproximadamente unos 12, 13 años atrás. Estaba haciendo yo radio, inclusive yo era una persona que amo la radio, por eso me encanta hacer esto. Y con un programa local en Las Vegas, hablando de política, hablando de temas de interés, fui relacionándome más con la clase política del estado de Nevada. De allí me invitaron a que participara en una elección. Acá en Estados Unidos se usa mucho el que el pueblo esté participe en elecciones al punto de correr para campañas de todo tipo, ¿no? Entonces yo hice eso, corrí para diputado local, estatal de Nevada, perdí contra un demócrata porque me identifica más con los republicanos, más por la cuestión de los valores familiares, valores de ética de trabajo, valores digamos, gobierno pequeño, no un gobierno grande, que sea papá gobierno que se encargue de todos los asuntos del individuo. Soy más de la ala que le llaman las personas independientes, ¿no? Eh, que buscamos que el gobierno no se involucre tanto en las cosas del individuo, ¿no? Entonces, corrí con esa campaña hace ya algunos años atrás, perdí, pero en un distrito que era predominantemente demócrata, de 70 a 30% republicano, pues obtuve el 45% del voto. Y eso, yo mismo manejé mi campaña, en ese momento no tenía casi nada de apoyo y eso despertó el interés de algunos políticos republicanos que me llamaron para que asesorara en lo que se llama campañas de alcance al pueblo hispano, a la comunidad latina. Trabajé con una senadora de aquí de Nevada entonces, y de ahí yo después me independicé, puse mi propia oficina para hacer consultoría especializado en alcance comunitario hispano para las campañas republicanas, que como tú y yo sabemos, es como quien dice el talón de Aquiles de algunos de los republicanos, ¿no? Entonces, eh, así fue como yo empecé esta carrera, ¿no? Al poco tiempo de eso, me llaman para participar en el RNC o el Comité Republicano Nacional, que es prácticamente el Partido Nacional Republicano, como un asesor del lado por el estado de Nevada. Participo con mi amiga Jenny Korn, que si ve este video, pues le mando un saludo. Fue prácticamente la persona que me inició en esto a nivel nacional. Y de ahí me invitaron después, cuando ya Donald Trump estaba corriendo para la campaña presidencial en 2016, me invitaron para ser parte
de un selecto grupo de hispanos que apoyaran a Donald Trump. Este grupo se le llamó el Hispanic Advisory Board o el cónsul o el concejal de Donald Trump. Éramos unos 12 hispanos de líderes de alrededor del país. Yo era el único de Nevada y había otros de California, de Texas, etcétera, pero éramos 12 en total. Nos reunimos con Donald Trump, nada más y nada menos en Nueva York, en la Torre Trump. Recuerdo muy bien, fue la primera vez que lo conocí en persona, en 2016, justo antes de que ganara la elección, todavía no ganaba. Desde entonces yo estuve 100% con Donald Trump. Cuando fui a la reunión con él, iba un poco escéptico en cuestión de todo lo que se decía o se hablaba mal de él, pero cuando lo conocí en persona me impresionó mucho. Es una persona que escucha, una persona normal, a pesar de todo el dinero que tiene y de la figura pues, mediática que era ya desde entonces. Pues es una persona muy abierta a escuchar. Estábamos en una mesa de consejeros, estábamos los 12 hispanos latinos que te comenté. Yo justamente sentado enfrente de él, lo tenía él del otro lado de la mesa, y me tocó hacer dos, tres preguntas con él. Lo noté una persona muy centrada, persona que estaba escuchando cada uno de nosotros, nos estaba escuchando lo que estábamos diciendo y pidiendo acerca de la comunidad hispana. Después de que terminó la reunión, pues bajamos en el elevador desde el penthouse que estábamos en ese lugar. Y bajando, iba acompañándonos un latino, un hispano que trabajaba para Donald Trump. Y yo le dije a él, ya fuera de récord, fuera del alcance de Donald Trump, le dije, compañero, quiero que me diga, por favor, realmente cómo es Donald Trump, cómo se porta con los hispanos, con los latinos que trabajan para él. Y me dijo él, nunca se me va a olvidar, yo llevo en este país 40 años, tengo trabajando para él como 27, y de todo el tiempo que he estado en Estados Unidos, él es mi mejor patrón, el que mejor me ha tratado, el que más oportunidades me ha dado. Así es de que es una persona fina, que la quiero y la estimo. Y eso, ese testimonio de ese trabajador que nos bajó en el elevador de la Torre Trump en Nueva York, fue mi principal catalítico para que yo apoyara 100% a Donald Trump desde entonces. Y ya después te dejo hablar para que me sigas preguntando, pero tengo pues, una trayectoria más adelante con la campaña de Donald Trump y con Donald Trump en sí. Ahorita hablamos de eso, Jesús. Pues qué interesante la historia que nos has relatado y la forma en la que pues te empezaste a vincular con pues grandes ligas, ¿sí? En la política, lo más grande que hay ahorita. Y bueno, te quisiera preguntar cómo ha sido el progreso, porque pues sabemos que los medios de comunicación le lavan el cerebro a la gente y cómo ha sido el progreso porque se ha visto un gran cambio en la percepción del mundo hispano de la figura de Donald Trump. Al principio, pues mira, yo te voy a decir una cosa, al mero principio, a los 2 meses que salió de candidato, no me gustaba mucho que decía que los mexicanos íbamos a pagar el muro. Yo decía, bueno, pues yo creo que el muro es de ellos, que lo paguen ellos. Y además decía, este señor, pues es un poco naif, porque no sabe que los narcotraficantes hacen túneles, ¿sí? Sí, El Chapo es especialista en túneles y pues se van a gastar un dineral en un muro que se los van a pasar por los túneles, ¿no? Entonces, sí, bueno, yo no entendía muchas cosas que ahora ya entiendo porque es una invasión lo que se está dando claro. actualmente en Estados Unidos. Y bueno, pero pues mi hijo me hizo ver y me hizo ver un video sin que fuera editado. Y me dijo, ahí se veía cómo le hacían una pregunta al presidente Trump, oye, ¿usted qué opina de los mexicanos? Y él contestó, iban en su avión, dijo, mire, esa pregunta me la han hecho muchas veces, pero se la vuelvo a responder. Tengo muchos mexicanos empleados,
Son gente talentosa, son gente honrada, son gente que aprecio y me aprecian y nos beneficiamos mutuamente. Sí, tenemos una gran relación. Hay gente muy talentosa, pero a los mexicanos ladrones no los queremos en Estados Unidos. Entonces, los medios de comunicación cortan todo y dejan a los mexicanos ladrones, no los Sí. queremos en Estados Unidos. Y te lo anuncian día y noche por todos lados. Mire lo que dijo el candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Esto es lo que dice, nos odia y escúchele usted con sus propios oídos. Y entonces la gente escucha a los mexicanos ladrones, no los queremos en Estados Unidos, lo escucha 20 veces en una semana, pues acaba uno bastante molesto con el comentario. Entonces, pues esto me abrió los ojos de ver cómo editan y cómo sacan de contexto todos los comentarios. A partir de ese momento ya vi que efectivamente si esto estaba generando Donald Trump era por algo y a Claro. partir de ese momento ya lo empecé a ver con otros ojos y bueno, pues apoyarlo también. Pero entonces cuéntanos cómo ha sido el camino para cambiarle la mentalidad Sí. al mundo latino. No, mira, creo que, y estoy de acuerdo contigo, mucho se especuló acerca de los comentarios de Donald Trump. Donald Trump, hay que entender, es una persona que no es un político, ¿no? No habla políticamente correcto, como se llama, como se conoce. Él es una persona de negocios y una persona muy pragmática, y aparte de todo eso que te menciono, dice lo que siente. Por eso con él es honesto, él habla y dice lo que él cree y siente. Entonces, de la forma que él habla, pues se presta para que los reporteros tramposos hagan, de repente saquen un audio o un videoclip y le hagan una edición, o sea, que lo editen y que a partir de ahí lo saquen de contexto lo que él dice. Casi siempre es así. Una de las funciones que tengo dentro de la campaña es precisamente hacer el papel de vocero, uno de los voceros de la campaña, asignado exclusivamente para lo que es la coalición de latinoamericanos por Trump. Y yo estoy dando entrevistas todos los días a medios nacionales, locales, etcétera, ¿no? Y siempre me topo con eso, siempre me topo con que están sacando de contexto los comentarios de Donald Trump. Pero cuando tú ves el récord o el historial de Donald Trump en lo que hizo ya como presidente, porque algo que está a favor de Donald Trump es que él ya fue presidente, ya estuvo 4 años en el gobierno, y cuando estaba él al frente del país, las cosas andaban muy bien. Y andaban muy bien para los latinos principalmente, para los hispanos en Estados Unidos. Por ejemplo, vamos a hablar de números, el desempleo más bajo de la historia desde que se tiene récord de lo que es el desempleo para hispanos, más bajo con Donald Trump. Otro número, el número más alto en hispanos que compraron casa o que lograron ese sueño de tener una casa en Estados Unidos, más alto de la historia con Donald Trump. El número más alto de mujeres latinas que empezaron un pequeño negocio en Estados Unidos con Donald Trump. El promedio de sueldos para la familia hispana, en un promedio de una familia de 4 personas, estuvo en 55,000 dólares al año, que es pues el Producto Interno Bruto de los hispanos más alto que hemos tenido con Donald Trump. Entonces, y si tomamos ese Producto Interno Bruto de entre 50 y 55,000 dólares al año para una familia de 4, pues está entre las más ricas del mundo. Y eso es lo que hizo Donald Trump para los hispanos. Aparte de eso, bueno, pues durante su gobierno la frontera se aseguró. Durante su gobierno no estaban entrando los millones de personas que están entrando en este momento, una invasión totalmente, como lo mencionabas tú. Por cierto, que si tomamos números de los que están entrando en este momento, casi ni siquiera hay mexicanos en esa invasión, ¿no? La mayoría vienen de otros países, principalmente de Asia, de África, de Oriente, y alrededor del 40% viene de Latinoamérica, pero de países más al sur, Venezuela, Nicaragua, etcétera, ¿no? Entonces, y como están las cosas, Donald Trump hizo muchísimo bien al país a nivel mundial también en cuestión de guerras. No hubo ni una invasión de Estados Unidos, no hubo guerras, se mantuvo la paz durante Donald Trump, el periodo de Donald Trump. En cuanto Donald Trump sale del gobierno, ¿qué pasó? Empieza la guerra en Ucrania,
empieza la guerra en Israel, hay puntos conflictivos alrededor del mundo, en África, en Asia, estamos viendo lo que está pasando en Yemen en este momento, donde un grupo, o no, unos grupos más bien, de personas que estaban acostumbrados a andar entre las cuevas de un desierto, ahora están lanzando misiles dirigidos o autodirigidos a barcos tanto de transporte como militar ¿cómo se llama? En el paso de Hormuz y en toda esa zona. Entonces, te ves que está el mundo bajo fuego, en un punto donde todo puede pasar, inclusive una guerra mundial, ¿no? Estamos viendo que Rusia y Ucrania están peleando, Estados Unidos se está metiendo mucho, ya vamos en este momento más de 250 mil millones de dólares que hemos mandado en dinero, en armamento, todo tipo de ayuda para sostener esta guerra. Que es lo que está causando el gasto excesivo de este gobierno, que a su vez está causando una inflación increíble que está arrebatándole, como quien dice, el sueño americano a muchos hispanos. Entonces el hispano ve todo eso y compara con lo que teníamos hace 4 años y dice, no, no, es que Donald Trump posiblemente hablaba feo, posiblemente mandaba un tweet muy grotesco, muy duro, directo, lo que tú quieras, pero hizo bien las cosas. Durante Bueno, su periodo siempre, estuvimos muy bien todos los hispanos y ese es el récord que tiene en este momento Donald Trump. Y por eso, si tú ves las encuestas hoy por hoy, el candidato republicano que más ha traído a los hispanos para el lado republicano es hoy por hoy Donald Trump. ¿Quién iba a decir que aquel que demonizaron tanto, aquel que hicieron ver como un diablo, como un demonio, como un racista que odiaba a los hispanos, hubiese sido y es en este momento la persona o el candidato republicano que más gente atrajo a ¿qué el Partido Republicano del lado latino? Te voy a dar números. En el Están totalmente orgullosos. A 2012, ver, sí, quisiera adelante. preguntarte, Jesús, ¿eso fue suficiente? O sea, cuando la gente empezó a ver que le iba mejor, que pudieron comprarse un departamento o una casa, que pudieron tener pues trabajos mejor remunerados, etcétera. A veces el trabajo en los medios de comunicación es tan sutil Sí. que confunden completamente y ni siquiera eso es suficiente para que la gente despierte. A mí me gustaría preguntarte Sí. ok, sí ha habido la mayor migración del Partido Demócrata hacia el Partido Republicano con Donald Trump, pero ¿qué tanto es eso? ¿Es un 10%? ¿Es un 20%? ¿Tú cómo ves al mundo latino en tu círculo allá en Nevada? Bueno, mira, te voy a dar números. Por ejemplo, vamos a empezar en el 2012. En el 2012, Obama le gana la presidencia a Mitt Romney. Y en ese momento, Obama gana 70% del voto latino contra un 28% del voto latino hacia con Mitt Romney. Ese fue el punto más bajo que tuvimos con un republicano, con solamente un 28%. Anterior a él, George Bush había ganado el 40% en una de sus reelecciones, pero 28% del voto latino, o sea, prácticamente todo fue para los demócratas, ¿no? Después, 4 años después, en el 2016, cuando Donald Trump corre, a pesar de toda esa campaña en contra que le hicieron los medios de comunicación, Jorge Ramos y todos ellos, acerca de cómo Donald Trump iba a ser muy malo para los latinos. Yo recuerdo que una vez estaba viajando por Phoenix, Arizona, y estaba escuchando una radiodifusora en español, y estaban diciendo, ya va a venir Donald Trump, cierren las ventanas, cierren las puertas, porque va a llegar a sacarlos y deportarlos. O sea, una exageración tremenda, ¿no? Y por cierto, no deportó a tanta gente, ¿no? Donald Trump reportó a los que estaban haciendo crímenes aquí, pero no deportó a las masas. Y en ese momento, 2016, Donald Trump obtuvo el 30%, un poco más que Mitt Romney, del voto latino. Y en el 2020, en la última elección, Donald Trump sube el porcentaje al 35% hispano. Bueno, pues hoy, y va subiendo, ¿no? Hoy está Donald Trump con 42% en las encuestas contra un 54% de Kamala Harris. O sea, prácticamente están ya en una punto de casi empatarse y hay un 4% de hispanos que está indeciso. Yo te puedo decir que muchos de esos indecisos le van a Trump, pero por todo lo que se ha hecho en los medios acerca de Donald Trump y cómo te atacan, inclusive en veces cuando cuando apoyas a Donald Trump, bueno, pues muchos de ellos
no quieren decirlo públicamente, pero Donald Trump, sin lugar a duda, está ganando ya ese voto latino. Esperamos que para este fin de la campaña y cuando ya se sepan los resultados, vayamos a Estamos teniendo tener una falla en cerca del internet. 50% del voto latino. Sí, bueno. Buenísimo, excelente, pues Sí. muy Sí, estamos teniendo un poco interesante. de falla con el internet. Se cortó por ahí un poquito tu comentario. No sé si se quedó grabado o ¿Cuál? no, Jesús. Sí, sí, se escuchó. Pues Muy bien. sí, muy bien. Sí. Yo entonces ve que aquí fue donde falló el audio. Bueno, pues todavía me parece bajo. O sea, ¿cómo es posible que después de todo lo que ha pasado, que ha sido tan obvio una persecución hacia un candidato como nunca lo había visto nadie en la historia, todas las injusticias que se han hecho, todas las mentiras y bueno, hay tanta gente que ya ha despertado y me llama la atención que el mundo latino no esté ya en un 65% Sí, a favor de Trump. Con todas las evidencias que hay. Ese es sí. un problema tan grave. Yo quisiera tomar la oportunidad para que, pues, no sé, yo creo que en Estados Unidos, si puedes tú, con tus contactos, promover que se haga un Media Accountability Act o algo así, porque creo que es muy importante que un medio de comunicación dice una mentira, lo dicen en la primera plana con letras grandes, en la extra, y cuando los obligan a decir, pues cuando fue una mentira se los comprueban, y los obligan a reconocer la verdad, lo ponen ahí en la página número Sí. 17, en letra chiquita que no lo ve nadie. Y yo creo que sería justo que utilizaste tu primera página y te gastaste una tercera parte de tu primera plana en hacer esta noticia y esa misma tercera parte es la que tienes que utilizar para hablar la verdad. Yo no sé cómo se le puede hacer porque es tan dañino y de verdad como Trump lo dice, son el enemigo del pueblo y es que de verdad es una mafia que es Sí. mucho más nociva y mucho más peligrosa y tiene mucha más obscuridad de lo que la gente realiza, porque realmente es un poder tan grande el que tiene los medios de comunicación y están siendo impunes con todas estas cosas que inventan Sí. y que estamos viendo ya al punto de enardecer a las masas para querer asesinar a una persona que ha hecho pues como lo estás diciendo tú, ha hecho Sí. tanto por el mundo latino, tanto por el pueblo en general, el pueblo americano. Entonces, Sí. bueno, pues eso lo dejo ahí Sí. para ver si a alguien se le ocurre hacer Déjame te algo al comento algo de respecto. eso. Si me Ujú. permites, mira, yo hablo mucho de esto también. Yo le llamo el estado profundo, ¿no? Esta mafia, en inglés, el deep state. ¿Y por qué el estado profundo o el deep state? Es porque es un sistema en el cual venga quien venga de presidente en el pasado, esté un republicano o esté un demócrata, ha estado una mafia, como tú le llamas, yo le llamo Deep State, ahí centralizado en Washington, D.C., lo que Donald Trump llamó en su momento el swamp o el pantano, en el cual, principalmente conformado por burocracia. Cuando llega un presidente nuevo, gana, digamos, un republicano o un demócrata, quien sea, él o ella, o en este momento él únicamente, ha cambiado siempre un 20-30% del personal que maneja todas las agencias gubernamentales federales del gobierno. El resto, el 70%, no se cambia, ese se queda ahí, esté uno o esté el otro. Dentro de ese sistema de 70% existe una mafia de los del Uniparty, también les llamo así, el Uniparty, porque no importa si sean demócratas o republicanos, que tienen agendas ya muy arraigadas. Por ejemplo, la agenda de la guerra. Hay empresas muy grandes, no sé si hay escuchado de BlackRock, por ejemplo, en el cual son empresas que prácticamente son dueñas del mundo. Tú hablas, cuando hablamos de Elon Musk, sí, es el hombre más rico del mundo, pero la empresa más rica, estamos hablando de BlackRock, que tiene muchísimas más veces el capital que tiene Elon Musk. Y estas empresas tienen principalmente su dinero invertido en
en la guerra. ¿Y cómo en la guerra? Bueno, pues generar, perdón, toda esa capacidad militar que es la que se vende por el sector privado. Y ojo, cuando digo el sector privado, estamos hablando de una o dos empresas, ¿no? Lockheed Martin, Boeing y una que otra más. Y estas empresas que están beneficiándose de la guerra que está pasando en Ucrania, por ejemplo, bueno, pues 250.000 millones de dólares que te acabo de mencionar, que son los que se pagan para esto, y este es un ejemplo únicamente, ¿no? Están por ahí también lo de las vacunas, etcétera. Entonces, este Deep State le interesa que siga todo lo mismo. Anteriormente a Donald Trump llegaba un republicano o un demócrata y la discusión siempre era de que si subimos o bajamos los impuestos, que si hacemos esto diferente, pero todo lo demás alrededor era siempre lo mismo. Las guerras eran la misma con uno o con el otro, todo el sistema corrupto era lo mismo, ¿no? Entonces, ahora llega Donald Trump y Donald Trump dice, no, no nomás vamos a cambiar lo de los impuestos, que también es un tema muy importante que vamos a hacer, pero aparte de eso, vamos a romper con el status quo y vamos a terminar con estas guerras. Y por eso cuando él dice, voy a terminar la guerra en Ucrania en 24 horas, y lo puede hacer. ¿Cómo lo puede hacer? Cancelando la ayuda militar y económica a señor Zelensky. No porque seamos amigos de Rusia, sino porque cuando estaba Donald Trump, Rusia nunca invadió a ningún otro país. ¿Por qué no lo hizo? Porque estaba bajo la presión de que, por ejemplo, de una de sanciones, pero también de que no podía Rusia exportar su petróleo porque estaba cancelado el gasoducto y el oleoducto que vienen a Europa, principalmente a Alemania. Entonces, Biden permitió que todo eso se construyera, refortaleciendo el señor Putin. Entonces, hay ese tipo de cosas que vemos que un político común y corriente no lo hace y que Donald Trump sí lo está haciendo, y por eso es posible que vengan pues amenazas a su vida, ¿no? Lo que estamos viendo, esos atentados. Por Ah, eso sí. la corrupción de utilizar el sistema judicial para perseguirlo políticamente hablando por medio de 5 juicios, que no hay ningún tipo de evidencia, no se ha hecho nunca en el pasado, a pesar de que otros presidentes o expresidentes han hecho algo similar a Donald Trump, no lo hicieron con ellos. Entonces, ahí es donde ves esa corrupción Sí. y es todo por el todo ahora. Así es, mira, las cosas que ha expuesto Donald Trump es increíble porque nos mostró al mundo entero y no solamente al pueblo americano, porque en el mundo entero hay gente que apoyamos a Donald Trump porque hemos visto cómo Claro. él expuso la corrupción de los medios de comunicación. Sí. Existía el término fake news, pero ya a partir de que Trump lo empezó a mencionar en sus meetings políticos, en sus rallies, de una forma tan directa para exponer a estos señores, bueno, a partir de ese momento se vio tan obvio la manipulación y todo el control que tienen los medios de comunicación, controlando la narrativa y haciendo que la gente actúe como ellos ordenaban y mandaban. Se les cayó un poquito eso con los twitters, porque él pudo pudo saltarse todos esos medios de comunicación y tener un contacto directo con su base a través de sus twitters, que luego se lo quitaron, pero bueno, y expuso la corrupción que hay en las elecciones, porque todos sabíamos que había fraudes electorales hasta cierto nivel, que había pues el unipartido, que sabíamos que pues no cambiaban las cosas, está lleno de infiltrados el Partido Republicano, los famosos rhinos. Bueno, sabíamos eso, pero no al grado que lo sabemos hoy. Todo lo grotesco que fue el fraude electoral del 2020, no sé si viste tú la película 2000 Mules. Sí. Por ahí se ve, pues el pueblo americano ha despertado a eso, ha despertado a muchas otras cosas. Surgieron, bueno, todo este asunto de el expuso al Partido Demócrata en sus verdaderas intenciones actualmente, porque Sí. bueno, pues muchos demócratas inclusive ya no reconocen a su partido, ya se están también cambiando. En fin, ha hecho tantas cosas para exponer que todos estos mafias y todos estos centros de poder que claro, lo están queriendo eliminar. Mira, yo te quisiera preguntar, mira, hay mucha gente en el extranjero que quisiera apoyar a Donald Trump. ¿Es posible donar dinero a la campaña de Donald Trump como extranjero? ¿Es legal o es ilegal eso? No, es ilegal, Mm. no se puede hacer.
Pero lo que sí se puede hacer, por ejemplo, es formar a una organización no gubernamental, lo que se conoce en Estados Unidos como C3, C4, y de alguna forma ayudar indirectamente a la campaña. Pero, por ejemplo, en México, una cosa que se puede hacer en México es de que en México hay muchísimos ciudadanos norteamericanos que viven allá. No recuerdo el número, pero estamos cerca de los 2 millones, ¿no? Y muchos de esos, obviamente sería muy difícil hacer una campaña con todos los 2 millones, pero se puede tratar de identificar a los ciudadanos norteamericanos que apoyen a Trump y que vivan o que sean de estados de batalla, por ejemplo, los que van a decidir la elección. ¿Cuáles son esos estados? Nevada, Arizona, Georgia, Pensilvania, Wisconsin, Michigan. Estos estados van a ser los que van a decidir quién va a ser el presidente. Porque como en el sistema que tenemos en Estados Unidos por medio del sistema electoral, no por medio del voto general, se ganan las elecciones presidenciales. Y, por ejemplo, estos estados que te menciono son los estados que están, se les llama púrpura o están entre que si son republicanos o demócratas. Y ahí es donde está el camino a la victoria. Por eso todos los mítines políticos, tanto de Kamala Harris como de Donald Trump, son en esos estados. Tú nunca vas a ver a una Kamala Harris que va a California, a menos que vaya a ver un evento de donación de fondos para su campaña. Pero mítines con el pueblo no va a ir a California, pero sí va a ir a Nevada, Arizona y los estados que te menciono. Entonces, buscar, identificar a esos ciudadanos que apoyan a Donald Trump y que viven o que eran, más bien que vivían o que son, su residencia en Estados Unidos es de esos estados, para poder atraerlos a que voten por medio de la boleta a distancia o la boleta electoral a distancia. Entonces, ese sería un mejor camino, creo yo, para poder ayudarlo y de otra forma también hacerlo acá por medio de otra organización no gubernamental. Gracias. Oye, Perfecto. sabemos que todos estos inmigrantes que han entrado de forma ilegal a Estados Unidos en los últimos, especialmente los últimos 4 años, inclusive han cambiado el peso en el colegio electoral. O sea, han entrado tantos votantes a Nueva York que pues algunos están hablando ya de que van a subir bastantes los números y que eso podría desestabilizar mucho el resultado final. ¿Tú Sí. cómo ves este riesgo? Y pues bueno, además, aprovecho y te hago también esta pregunta. La señora, no recuerdo ahorita su nombre, la que hizo la película de 2000 Mules, precisamente habló de que es legal para no se puede perseguir a un extranjero que va y vota si él en su mente creía que era un ciudadano americano el día que votó. Entonces, se emite el voto. El voto ya no se sabe quién lo hizo porque no dice del nombre ni nada, simplemente se separa del sobre donde iba y es un voto que, ¿cómo van a saber quiénes fueron esos Sí. votos de ciudadanos que no son ciudadanos americanos? No, sí, es un problema gravísimo, ¿no? Por las dos cosas que mencionan. Uno, por lo del el número de residentes en los diferentes estados conforme a lo del voto electoral. Se tiene que revisar. Inclusive, por eso, en la última censo que se hizo a nivel nacional hace unos años atrás, hubo una gran batalla legal, inclusive donde Donald Trump estaba de presidente él no quería que se incluyera a los que son o que se hiciera, perdón, que se hiciera la pregunta de si son residentes legales o no, si son ciudadanos, para poder saber y que no contaran para lo del voto electoral. Por cierto, esa batalla se perdió en las cortes, imagínate tú, ¿no? Pero sí, sí hay una preocupación por ese lado. Por otro lado, también tenemos un beneficio en el aspecto de que en este momento los estados republicanos subieron sus números en votos electorales. ¿Por qué? Porque mucha gente se está saliendo de esos estados liberales, por ejemplo, de California, de Nueva York, de Michigan. Bueno,
Michigan no es tan liberal el estado, pero la ciudad o algunas ciudades dentro de Michigan sí. Y mucha gente se está saliendo, por ejemplo, de California, es el estado que más tiene un éxodo de personas que se están saliendo por las políticas tan liberales y tan de izquierda que están desarrollando en ese estado, ¿no? Y se están yendo a dónde? A Texas, por ejemplo, o a Florida. Y eso ha hecho que Texas y que Florida tengan más números de republicanos y también más números en el conteo electoral. Así de que por ese lado, inclusive si vemos de lo que pasó del año 2020 hasta la fecha, los republicanos se beneficiaron en cuestión del número electoral, me parece que por 2 o 3 votos electorales, que buenos, se aprecia, ¿no? Entonces, pero sí, eventualmente va a ser al revés con todo este flujo inmigrante de ilegales. Y por otro lado, lo que mencionas de que si pueden votar, sí, es una situación muy terrible. Lo que estamos haciendo por parte de la campaña en este momento para pues, hacernos cargo de ese problema en esta elección son 2 cosas. Una, estamos reclutando un ejército de voluntarios que se les llama los poll watchers o los vigilantes de las urnas. Estas personas, yo personalmente estoy reclutando, llevo ya varios cientos de personas reclutadas para este trabajo, en donde vamos a poner, a situar estos voluntarios dentro del lugar donde van a estar las urnas para votar y para que estén vigilando. Esto es algo que no estábamos preparados en el 2020, no tuvimos la cantidad necesaria de estos inspectores o vigilantes. Ahora sí lo vamos a hacer, vamos a tener gente en todos los lugares donde haya la propensidad a ese problema. Y aparte de eso, también la campaña de Donald Trump ha reclutado un grupo grande, también un ejército de abogados para litigar cualquier situación en ese instante, en ese momento, antes de que pues se haga más tarde. ¿Se tiene algún plan para que efectivamente los poll watchers, las personas que van a estar vigilando, los testigos de la elección en esa casilla, eh, pues se tiene algún plan para que realmente se les dé el acceso? Porque hemos visto en la elección del 2020 cómo ponían tablones de AAA, o sea, es tan burdo ya esto que pues se han salido muchos memes y muchas cosas Sí, de tapando, sacando a la gente, a los que eran sí, republicanos para afuera a la calle, aquí sí. solamente queremos puros demócratas, o sea, ¿cómo pueden, cómo pueden defenderse esos derechos? O sea, Sí. vamos a acabar en una guerra civil, vamos a acabar en disturbios cuando la gente no se esté dejando salir, o sea, va a haber policía, cómo vamos a evitar que eso pase? Bueno, como te dije, estamos mejor preparados porque realmente en el 2020, y hay que hacer una autocrítica, ellos se robaron la elección, pero del lado republicano también pecaron de que no estaban preparados. Prácticamente les ganaron la jugada, no nos ganaron la jugada. Pero lo que sí te digo es que ahora estamos mejor preparados, por ejemplo, para ese punto que acabas de hacer. Tenemos equipos en todos los estados que tenemos como objetivo, en el cual ya tenemos bien planteado cuál es la ley de cada estado, porque acá cada estado se maneja con su propia ley para lo que es la situación de elecciones. Y tenemos a los poll washers, que son los que estaban sacando en esa ocasión, que aparte de que no teníamos suficientes poll washers, los pocos que había los estaban sacando para que no vieran, pero aparte de eso ahora nos dedicamos a reclutar lo que se llama poll workers. El poll worker es un individuo que no es un voluntario, sino que nosotros lo reclutamos, lo mandamos al departamento de elecciones de cada condado, de cada estado que esté en este momento en disputa, y por ley, ellos tienen que contratar a un número similar de demócratas y republicanos. Entonces, estamos cerciorándonos de que haya en esas posiciones, pues, estos poll workers. Y estos poll workers son personas que les paga la misma agencia de elecciones. Es un sueldo mínimo, pero el punto acá es de que vamos a tener nuestros ojos ahora sí dentro de esos cuartos. O sea, no es únicamente afuera, sino van a poder estar dentro donde están contando. O sea, donde tú viste en la televisión aquella ocasión que ponían unos cartelones en las vitrinas para que no vieran para adentro y que sacaron a los poll washers voluntarios, bueno, pues ahora
estos poll workers van a tener el derecho legal a estar dentro y contar también y ver y visualizar y observar. O sea, de que estamos en una mejor situación. Y también tenemos, como te digo, un ejército grande, amplio, de abogados, de licenciados y abogados que van a estar en estas ciudades prácticamente ya desde ahora van a estar ahí a la vanguardia esperando cualquier situación para poder... Ah, y otra cosa, tenemos también ya identificados ciertos jueces para que en cuanto haya una situación, un problema, pues de inmediato pedir que se giren pues órdenes de investigación, cateo, etcétera, con esos jueces. Bien. Excelente. Mm, algo que sería también muy conveniente tener es, pues, a los famosos, eh, ¿cómo le llama el general Michael Flynn? El ejército de un Sí, ejército, ¿no? En redes sociales. Digital Warriors, o sea, Sí, ciudadanos que llegan con sus teléfonos, ojalá que tengan sus memorias bien descargadas para que puedan sí, tomar todos los videos que necesiten y no vayan a tener ahí problemas con eso, que a veces puede ser un freno, y que puedan filmar también cualquier tipo de evidencia que pueda servir para, claro. pues en esta ocasión, y mira, yo por ahí después de lo grotesco que fue el fraude electoral que se vio desde el primer día, desde que decidieron que se paraba el conteo, donde Biden hizo un brinco, cuando a la hora de reabrir, pues aparecieron casillas donde se le dieron el 100%, 213,000 votos recibió él y 0 votos para Trump y 0 votos para el otro candidato que no sé quién era que había por ahí. O sea, ¿cómo puede ser que eso, no se hizo algo? ¿Cómo es que no se hizo nada? Los republicanos no Sí. defendieron la victoria que se tuvo porque era evidente que fue un fraude electoral. Se tuvo la película 2000 News con evidencias, se tuvieron la auditoría de Arizona, de Maricopa, se tuvieron tantas cosas y dejamos o se dejó que pues que sigan las cosas así y estamos viendo los terribles resultados que esto está dando con tantos muertos en Ucrania que no hubieran pasado si esto no hubiera sucedido, con lo que pasó en Israel, con lo que está pasando con la economía en Estados Unidos. Entonces, bueno, yo creo que es importante que ya en este momento también el mundo republicano esté preparado para un segundo evento de un fraude, Sí. porque estos señores lo pueden hacer de una manera tan grotesca que pues ya no les avergüenza ser obvios y ser tramposos, o sea, lo hacen y hasta, Sí. pues bueno, no sé si has visto tú un video donde Joe Biden dice que se siente muy orgulloso porque él y Obama pusieron the most inclusive and extensive fraud electoral, sistema de fraude electoral. No sé si has visto tú ese video. No, no, no lo he visto, Bueno, él, pero él anuncia eso, sí. que crearon un sistema de fraude electoral el más extenso e inclusivo de la historia. Sí, sí, lo que yo sí te digo es esto, ¿no? A partir del 2020, cuando pasó esto que tú mencionas, ya las cosas cambiaron por completo. Aparte de que hicieron lo que hicieron, no, como te dije hace un momento, los republicanos no estábamos preparados para ello. Las cosas cambiaron en otro aspecto. Uno es de que la mayoría de los votos ya no son ni siquiera en persona o por medio de las máquinas. La mayoría del voto es por correo ahora. Ese número, desde el 2020 hasta en el 2022, que tuvimos la última elección, va creciendo y se espera que en esta nueva elección ese número va a ser muy grande todavía, más. Entonces, inclusive los republicanos, porque al principio los republicanos, que fuimos los que peleamos en contra de que se hiciera todo esto del voto por correo, o lo que se le llama el voto universal. ¿Por qué universal? Porque se le manda boletas a todo el mundo, no es únicamente a los que la piden, sino a todo mundo por correo, y andan las boletas volando por todos lados, ¿no? Entonces, ahora
vamos a tener más gente haciendo, inclusive los republicanos van a hacer más y más voto por correo. Y esto, si no estamos preparados, prácticamente es un gane para los demócratas. Pero estando preparados, haciendo lo mismo que los demócratas, o sea, y no me refiero a la trampa, sino haciendo lo mismo de recolectar boletas, etcétera, en los estados en los cuales se permite, entonces pues, tenemos muy buena oportunidad de ganar. Por ejemplo, aquí en el estado de Nevada, que es uno de los estados más importantes para la campaña, la ley de Nevada permite que se haga lo que se llama una recolección o ballot harvest. Los demócratas tienen muchos grupos fuera de la campaña que les están ayudando. Uno de esos grupos es la Unión Culinaria, es un sindicato de trabajadores que tienen un ejército de 300, 400 personas cada sábado listos para ir y tocar puertas en favor de su candidato y también recolectar boletas para llevarlas al centro a contar y todo eso, ¿no? Eso es algo que es legal, aunque en ninguna otra parte del mundo debería de ser legal, aquí lo es, ¿no? Los demócratas lo impusieron, para volverlo a cambiar tenemos que ganar elecciones, pero por mientras es legal y ahora nosotros los republicanos estamos decididos a utilizar esa misma arma, ese mismo sistema a favor de los republicanos. Por ejemplo, estamos organizando yo personalmente a las iglesias cristianas evangélicas para reclutar voluntarios y poder ir no nomás a tocar puertas, ya lo estamos haciendo, identificando votantes, pero también en su momento, cuando salgan esas boletas por correo, a irlas a recolectar. Es lo que están haciendo los demócratas, nosotros lo queremos hacer, lo queremos imitar de una mejor forma y eso, aunado a tener los poll workers dentro contando, verificando estas boletas, creo que tenemos una muy buena oportunidad de ganar. Para que podamos ganar bien, tenemos que ganar con un amplio margen. Las encuestas es únicamente una fotografía muy superficial, pero la realidad es de que si las encuestas dicen que Donald Trump está empatado con Kamala Harris, lo más seguro es que vamos arriba 5 o 6 puntos. Entonces, todo esto nos dice que el día de elección vamos a ganar bien si nos ponemos las pilas, como decimos en México, y vamos y recolectamos esas boletas con un ejército de voluntarios y de personas pagadas también para llevarlas y las contamos y ayudamos a contar, creo que tenemos el triunfo asegurado. Excelente, Jesús. Respecto a la relación bilateral de México con Estados Unidos, bueno, sabemos que es nuestro principal socio comercial y que hoy en Estados Unidos hay más o menos 36 millones de mexicanos que tienen esa doble nacionalidad, que están residiendo legalmente en Estados Unidos y no sé cuántos más millones que estén de manera ilegal. ¿Qué mensaje le darías a los mexicanos, a los latinos, para incentivarlos a participar en estas elecciones del 2024? No, ¿Y el por qué es mensaje, importante que apoyen al movimiento MAGA? claro, ¿no? El mensaje es el siguiente, ¿no? Para todos los mexicanos, 36 millones, más aparte otros hispanos también que estamos acá en Estados Unidos, yo descendiente mexicano, mi familia es mexicana, y tengo mi corazón también en México, ¿no? El mensaje es de que Donald Trump fue ya una vez un presidente que logró muchos objetivos claves e importantes para esa unión bilateral entre México y Estados Unidos que favoreció a México. Todo ese outsourcing y el nearshoring que tienen en México en este momento y que supuestamente López Obrador se llena de mucho, pues de mucho orgullo el decir que él lo está haciendo, pero realmente, si vemos bien la razón, es porque Donald Trump cambió el Tratado de Libre Comercio de una forma que favoreció a México, porque una de las cláusulas que impuso Donald Trump fue el que no se compraran productos para la manufactura de autos en China, sino que se producieran en Norteamérica. Y Norteamérica básicamente, pues todo cayó para México. Y esto abrió mucho las puertas para que llegaran muchas inversiones a México, ¿no? Entonces, un segundo mandato con Donald Trump va a ayudar tremendamente a México y también a Estados Unidos, porque a Estados Unidos nos conviene que no dependamos tanto comercialmente hablando de China y un crecimiento de México es algo fabuloso tanto para México como para Estados Unidos. Entonces, creo que en ese aspecto el mensaje es para los mexicanos pues, que apoyemos a Donald Trump y aparte de que
si llega él a la presidencia, se van a abrir muchas más puertas para poder realizar más comercio entre México y Estados Unidos, más oportunidades de negocios, y esto es algo bueno para los dos pueblos. Algo que también benefició ese tratado es que se hacían obligatorio el abrir las puertas de las empresas de los tres países para auditorías que garantizaran que las condiciones de trabajo de los Sí. empleados eran condiciones pues dignas. Entonces, eso también, por supuesto, beneficia al trabajador mexicano y se trató, no sé si esto ya se logró o no, de que hubiera un sueldo mínimo, porque obviamente es difícil para competir para un país que tiene un sueldo mínimo de 9 o 10 dólares la hora contra un país que tiene un sueldo mínimo que yo creo que son como, bueno, no sé en cuánto esté el sueldo mínimo ahorita en México, más o menos Más o menos son 150 pesos. Ajá. 150 pesos al día. Por día. Entonces, pues, estamos hablando ahí pues, de 5 dólares en un Sí. día, o sea, menos que la hora de lo que se gana allá. Entonces, pues, bueno, vemos Y todas sí, esas cláusulas fueron empujadas por Donald Trump y su yerno, el señor Kushner. En realidad, fue algo muy bueno y promovido por Donald Trump. Si tú te recuerdas, inclusive, el principal socio ahí de los tres era México y Estados Unidos, porque en su momento Canadá como que estaba un poco indecisa si quería venir a las pláticas, y Donald Trump dijo: si se quieren quedar fuera, que se queden. Lo hacemos nosotros y México, porque ya desde ahí el futuro se miraba entre Estados Unidos y México. Y eso es algo importante que quiero que recalcar, porque a nivel mundial, geopolítico inclusive, especialmente cuando vemos a países que se están uniendo a China con el BRICS, que son muy pequeños, una minoría del dinero que se maneja a nivel mundial. Lo que se maneja en BRICS, estamos hablando del 1 o 2%, pero están empezando, ¿no? Entonces están carcomiendo poco a poco, y le conviene tanto a Estados Unidos como a México estar unidos por su situación geográfica, pero también geopolítica, de que estemos unidos porque podemos ser una zona comercial y económica muy, muy, muy importante y muy potente a nivel mundial para la competencia en contra de China. ¿qué va a Así hacer es. Estados Unidos con el fraude electoral tan evidente que se dio en Venezuela, donde ya se sabe que Nicolás Maduro no ganó las elecciones? Están Sí, las pruebas a vistas de todo. El mismo Departamento de Estado americano se ha pronunciado, ha comentado que pues reconocen el triunfo del otro candidato que no era Maduro. ¿Tienes Edmundo idea González. qué va, Emilio González? ¿Tienes idea? Raimundo, ¿tienes idea si el presidente Donald Trump ha hecho algún comentario de cómo pueden apoyar al pueblo venezolano? Sabemos que Estados Unidos tiene que pues resolver una infinidad de problemas, pero pues siempre también ha sido la política de Estados Unidos pues estar vigilando sí, como el policía del mundo que no pasen este tipo de cosas, ¿no? Que están pasando en claro. Venezuela. Bueno, mira, yo te digo de esto lo siguiente. Cuando estaba Donald Trump en el gobierno, Venezuela estaba bajo muchas sanciones que estaban funcionando. La principal de ellas era de que no se le permitía vender su petróleo en Estados Unidos. Y prácticamente estaba Venezuela, me refiero a los que manejan Venezuela, la élite gobernante de Venezuela, Maduro y sus compinches, estaban prácticamente a punto de caer en rodillas, porque ya no tenían el apoyo ni de Rusia, ni de Cuba, Irán, etcétera. Estaban debilitados. Todos estos enemigos geopolíticos de Estados Unidos estaban debilitados. Rusia estaba debilitada, Irán estaba debilitado, Cuba ni se diga. Entonces, cuando hay esta situación, estaban a punto de caer. Pero entonces llega Biden y les abre la puerta, principalmente para el petróleo. ¿Por qué? Porque Biden cayó ante la presión interna de todos esos grupos de izquierda que están manejando el asunto del medio ambiente, de que no se podía, de que tenían que mermar la producción de petróleo y de gas natural y de carbón en Estados Unidos, y eso hizo que hubiera escasez,
A su vez, eso hizo que se le permitiera más ventas a Maduro, ¿no? Entonces, mientras que Maduro esté fuerte por ese aspecto económicamente, a él no le va a importar que su pueblo se esté muriendo de hambre y va a continuar, ¿no? Entonces, la salida era lo que estaba haciendo Donald Trump. Ahora, Donald Trump no se ha pronunciado, no ha hablado de ninguna idea o plataforma en ese aspecto, aún porque el objetivo principal en este momento de Donald Trump es de enfocarse en los problemas que tú mencionaste de Estados Unidos para que fortalezcamos a Estados Unidos. Una vez que Estados Unidos se fortalezca con la llegada de Donald Trump y una mejor economía, etcétera, entonces vamos a poder ayudar a que el mundo regrese al orden, ¿no? A la paz, sin necesidad de intervenir, ojo, porque también hay una crítica constante en contra de Estados Unidos de que somos intervencionistas, pero la realidad es de que Donald Trump no lo fue. Donald Trump durante los 4 años nunca intervino a nadie ni a ningún país, pero sin embargo mantuvo el orden y la paz. ¿Por qué? Porque utilizó ese sistema de la zanahoria y el garrote, ¿no? Pero sin el garrote y solamente teniéndolo ahí, pero sin utilizarlo. Pasa a través de la fuerza, ¿sí? O sea, un liderazgo fuerte y Sí, sólido, claro, no permitía que jugaran y vimos cómo también apagó el fuego tan peligroso que se estaba dando ya en esos momentos con Corea del Norte. sí. Inclusive, pues cruzó la frontera, se metió en Corea del Norte. O sea, son cosas que no sé si el público en general esté consciente de eso, porque los medios de comunicación se dedicaron a tapar todos esos logros enormes. Los tratados de Abraham, son 6 Sí, tratados de paz que se han hecho en el Medio Oriente, 4 de los 6 los hizo Donald Trump en sus, así es. en sus periodos. Se tenía un muy buen plan para terminar con el problema entre Israel y Palestina, donde se le iba a dar a Israel muchas ventajas Sí, en cuanto a territorio, pero se le iban a dar una compensación enorme financieramente sí. a Palestina para que pudieran ellos desarrollar su infraestructura y crear riqueza de una manera ya independiente y una manera ya pues muy grande que Sí. iba a cambiar, por supuesto, la vida de esas personas. Rápidamente te quiero mencionar eso que mencionas, los tratados de Abraham. Ese fue el primer tratado de paz que obtuvo o que hizo Estados Unidos en varias décadas, en donde involucraban a 4 países de Oriente, árabes, en un tratado de paz con Israel. Algo que no había pasado antes, ¿no? Y esto fue precisamente también lo que hizo que Irán, por medio de sus soldados de Hamas y otros más, atacaran a Israel hace unos meses atrás, en diciembre del año pasado. O sea, esta guerra que estamos teniendo en este momento en Israel, entre Israel y Hamas, es Hezbollah, precisamente por eso, porque ellos querían a toda costa eliminar esos tratados, porque a ellos no les convenía que los países árabes hicieran las paces con Israel porque ya se les iba a acabar su jueguito y ahora ellos decidieron entonces incendiar de nuevo la zona y supieron o vieron que había una debilidad en la Casa Blanca en ese momento ya el señor Biden instalado como presidente, pero no lo hubieran hecho con Donald Trump. te voy a hacer ya para terminar el programa, Jesús, una pregunta que, a ver, no sé cómo la vas a tomar. Me gustaría ver tu opinión, porque los 4 años de Donald Trump van a hacer fuerte a Estados Unidos de una manera enorme, porque lo que se ha aprendido después de los 4 años de su administración, más los 4 años en el que estuvo la administración de Biden y todo lo que se tiene con el Deep State, definitivamente va a haber una forma de limpiar ese problema porque es necesario. Ahora, eso es un problema tan enorme que no es factible, pues quizás realizarlo en los 4 años, porque además es muy complicado. Hay muchas personas que son células dormidas, que parecen ser una cosa y son otra cosa. Entonces, los famosos rhinos. Bueno, me gustaría saber, pues para poder consolidar un cambio que realmente dure, porque si Donald Trump tiene otros 4 años y se acabó la carrera política de Donald Trump y vuelven a llegar los demócratas, van a volver a hacer un destrozo y va a ser muy difícil que vuelvan los republicanos a ganarle sin un líder tan sólido como Donald Trump. ¿A quién vislumbras tú en el horizonte para el 2024?
28. ¿Quién podría ser, quiénes tres candidatos podrían ser una buena opción para los republicanos para la sucesión de Trump? Bueno, mira, qué bueno que mencionas esto, ¿no? Porque es verdad, tomando en cuenta cómo está la situación con el Estado profundo, toda esta corrupción que está instalada ahí, las células dormidas que tú mencionas, hay un plan ya para eso. Y te voy a explicar. Eh, en este momento, Donald Trump hace ya unos meses atrás asignó ya una comisión que se va a encargar de la transición. En esta comisión, que está dirigida por personas como Brooke, se me va el nombre, personas que estuvieron muy acercadas a Donald Trump, están y son parte de un grupo que se llama America First Policy Institute. Lo puedes buscar en redes, perdón, en internet. American First Policy Institute. Y este grupo ya se está encargando en este momento de reclutar y entrenar a los que van a reemplazar a el Estado profundo. Te mencionaba al principio del programa que siempre que llega un presidente hay un 30% de personal que trae el presidente consigo, se le llaman asignaciones políticas, y estas asignaciones políticas supuestamente deben de ser de personas aliadas, leales al presidente para que avance su agenda que él manejó durante su campaña. Pero con lo que pasó con Donald Trump fue que cuando él entró y como no era un político, él no estaba relacionado en la clase política republicana inclusive, cuando él llegó a la presidencia, no hubo cómo llenar esas vacantes, ese 30%. Entonces lo que pasó fue que empezó a llenar de gente Rhino o de los republicanos de antaño que no querían a Donald Trump, pero que sí aceptaron esas posiciones. Por eso se llenó de traidores, por eso se llenó de personas que dentro de su propia Casa Blanca le estaban haciendo infiltraciones, etcétera, ¿no? Traicionándolo prácticamente. Ahora eso no va a ocurrir porque ahora está ya una comisión desde ya meses antes de la elección encargándose de reclutar a personas leales a Donald Trump y que tengan esa capacidad. Eso ya está en movimiento. Cuando llegue Donald Trump, desde el día uno, va a tener ya a ese grupo de 30%. Estamos hablando de miles de personas. Las agencias, este 30% puede llegar a ser alrededor de 10,000 personas que van a ser contratadas inmediatamente y van a ser puestos en las posiciones claves para dirigir esas agencias gubernamentales, especialmente una limpia en el FBI, en el Departamento de Estado. Entonces, esto es lo que ya estaba ocurriendo. Y después, en cuanto él entre en el día uno de su gobierno, va a comenzar una reforma para poder cambiar también al 70% que está ahí ya establecido. Ahora, ojo, el 70% que te hablo no son los que dirigen esos departamentos, el 30% es el que lo dirige. Así de que ya tenemos a 30% de los que dirigen los departamentos y las agencias aliados de Trump. Entonces, eso va a cambiar todas las perspectivas y va a poder lograr. Por eso hay mucho interés del lado contrario en que no llegue Donald Trump. Es más, es ahora de vida o muerte, porque ellos saben que Donald Trump esta vez no viene a jugar, viene a dedicarse no nomás a hacer Estados Unidos grande, sino también a dedicarse a limpiar la casa, inclusive a investigar a aquellos que hayan hecho cosas indebidas, ¿no? Entonces, por eso los que tienen ahí ya años en Washington, D.C., como un parásito nomás chupando y chupando, hinchándose de sangre y de dinero, etcétera, pues esos están en peligro y por eso no quieren que llegue Donald Trump. Y por otro lado, la segunda parte del plan es de que pues se va a poder hacer esto que está haciendo Donald Trump es no nomás un candidato, sino que es un líder de un movimiento, el movimiento de Estados Unidos primero o MAGA. En ese movimiento es muy simple, es realizar o avanzar políticas que beneficien a Estados Unidos primero, no a unos intereses, no a otros países, sino a Estados Unidos. Por ejemplo, en la frontera, que se asegure la frontera, eso beneficia a Estados Unidos, eso es bueno para Estados Unidos. En la situación económica, igual. En la situación ya más social, por ejemplo, que no haya hombres en deportes de mujeres. Algo simple y sencillo como eso, que en este momento es lo contrario con Para con las lo que está pasando. mafias, a los Entonces, terroristas, todo etc. eso está haciendo que hay un movimiento, no nomás Donald Trump. Así de que si Donald Trump, cuando él se vaya,
el movimiento va a quedar en sí y clave ahí, no va a ser nomás el candidato. Y de ahí podemos ya ir especulando quién pudiera ser el líder de ese movimiento, pero hay varios. Han despertado a muchos leones la bravura y el valor de Donald Trump que ha Sí, demostrado desde sus primeros días en la presidencia y bueno, desde la campaña, ha demostrado ser un hombre tan valiente que pues siempre se supo que su vida estaba en peligro. Yo no sé cómo no pasaron estos incidentes antes porque se veía cómo sí, estos señores estaban desesperados por frenarlo y bueno, pues una de las cosas que mencionaste, cómo es que llegaron, cómo es que no se pudo reemplazar a tantos infiltrados y tantas personas traidoras, gente que no era afín a Donald Trump. Lo comenta el general Kellogg, uno de su primer asesor en seguridad, que estuvo con él desde los primeros días de campaña, cuando eran 5 personas ahí en la Torre Trump, sí, pues lo comenta cómo, pues, ellos eran 4 o 5 personas que estaban ahí, Steve sí, Bannon, estaba Michael Flynn, estaba este señor Kellogg y algunos otros. Dice, bueno, el día que ganamos las elecciones, aparecieron en las oficinas cientos de personas que nunca habíamos visto y llegaron a dar órdenes y llegaron ahí a organizar. Era el Partido Republicano sí, tomando control de la Casa Blanca, sí. ¿sí? O sea, querían hacer, este señor fue jefe de staff de la Casa Blanca también, bueno, y llegaron a hacer un desorden completo. Dicen, nunca los habíamos visto, nunca participaron en la campaña, pero ya venían aquí a ordenar cosas. Entonces, esto que estás mencionando es bien crítico porque una persona sola no puede Sí, hacer nada por un país de 300 millones de habitantes si no tiene un equipo sólido de claro, miles y de decenas de miles de sí. personas. Así es, eso es por eso precisamente ese error que cometió Donald Trump, ¿por qué lo cometió? Bueno, porque él no estaba en la política antes, él no conocía cómo iba a ser esa situación. Ganó la elección, pero esa parte no la conocía. Entonces, ahora ya no va a suceder lo mismo. Están ya preparados, están ya encargándose de reclutar a personas leales al movimiento, no a Donald Trump, al movimiento y desde día uno van a estar en función, como lo que tú mencionaste, el señor Priebus, que fue el que estaba encargado el RNC, el Partido Republicano, fue nombrado el jefe de staff de la Casa Blanca de Donald Trump y, por cierto, después salió, ¿no? Entonces, por eso también Donald Trump estuvo despidiendo a muchos y los medios de comunicación pues aprovechaban esto para criticar más a Donald Trump. Mira, otro que se fue de la Casa Blanca, ¿no? Lo que pasa es de que Donald Trump, conforme se iba dando cuenta de los traidores, los iba sacando, los iba corriendo, ¿no? Pues muy bien. Bueno, Jesús, te quiero dar las gracias por haberte dado el tiempo. Sé que eres una persona ocupada y bueno, sobre todo en una campaña electoral tan importante como lo ha dicho el presidente Donald Trump, la campaña quizás más importante de la historia, la elección quizás Sí. más importante de la historia, pues que te hayas dado el tiempo de platicar con nosotros. Te agradezco mucho todo lo que nos has comentado. Hemos aprendido mucho y das mucha esperanza con estos grupos en defensa del voto, en defensa ya del Estado, de un Estado leal al pueblo, a la Constitución, que es algo que no tenemos actualmente. Todas estas noticias me llenan de esperanza. Te agradezco mucho tu participación y Isaac, no sé si quieras concluir con alguna pregunta para nuestro invitado Jesús. Nuevamente, muchas gracias por la oportunidad, José Manuel. En Pocket News, gracias a nuestro invitado especial, Jesús Márquez, vocero de la campaña de Donald J. Trump en Estados Unidos. Y pues realmente, pues sería invitarlos a que se suscriban a este canal de YouTube. Y más que una pregunta, pues agradecerte, decirte, Jesús, que esta es tu casa cuando quieras regresar a hablar y cuando pues siempre serás bienvenido aquí a Pocket News. Muchas gracias. Gracias. Y cuando ganemos, regresamos para hablar del triunfo. Excelente, te tomamos la palabra, Jesús. Muy Muchísimas bien. gracias. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga a los Estados Unidos, que Dios bendiga a Donald Trump. Y bueno, pues Make America Great Again y vamos a hacer a México también grande otra vez. Así es. Gracias. Gracias. Latinos con Trump. Súper. Muy bien.
Bueno, pues creo que salió Sigue bien. grabando. Sigue grabando. Bueno, esto ya creo que va a haber que editarlo. No, es que yo no, hoy no aparece el botón, no sé cómo se abrió mi, mi, aquí ya lo vi, ya lo vi. Sí, ahí está. Muchas gracias, Jesús. Gracias por